Estamos de regreso, amigos, aquí en KW, un encuentro con valores en nuestro programa Voces Ciudadanas. Y es un placer, es un gusto. Miren, como les decía, hablar del invierno demográfico no es fácil, entenderlo tampoco. Y si alguien nos los puede explicar de una manera práctica, y si alguien sabe de este tema, es nuestro invitado. Es don Ángel Verdugo, que es físico matemático del Instituto Politécnico Nacional, además de ser analista de diversos medios de comunicación y bueno, analista de este tema en especial. Y puedo presumir a todos ustedes que la verdad también cuento con su amistad. Don Ángel, gracias, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí. Un placer estar aquí contigo. Un hombre ocupado, pero le agradezco que esté con nosotros. Campesino sin tierras, ¿no? Es correcto. Un tema de moda, un tema que va a estar de moda o un tema que ya pasó, que se nos está pasando y no nos damos cuenta. ¿Qué es el invierno demográfico, don Ángel? Primeramente vayamos al concepto, antes de ver si ya pasó, si va a estar o si jamás va a estar hasta que esto truene en materia demográfica. El invierno demográfico o envejecimiento demográfico, o más correctamente la segunda gran transición demográfica, consiste básicamente en dos fenómenos demográficos, valga la repetición de ese adjetivo. Hoy en el mundo, a donde tú vayas prácticamente, excepción hecha del continente africano, vamos a sacarlo porque es una discontinuidad, vamos a decirlo así, tú vas a encontrar que las parejas, las familias, tienen cada vez un número más reducido de hijos. Y al mismo tiempo en la sociedad va creciendo la participación en número y en porcentaje de los mayores de 60 o 65 años. Es decir, tenemos, si visualizamos a la población como una pirámide, es decir, un triángulo, como si estuviéramos viendo las pirámides de Egipto, tenemos un triángulo. Hace 50 años la base era muy amplia. El número de menores de 5 años, luego de 5 a 10, de 10 a 15, que era la base, niños y jóvenes, era muy amplia, y acá en el piquito donde están los mayores de 60 o 65 años era prácticamente imperceptible. Claro. Pero en los últimos 40, 45 años, producto de unas políticas públicas implantadas o puestas en práctica por prácticamente todos los estados y gobiernos en el mundo, otra vez, excepción hecha de África, ha ido la base de esa pirámide reduciéndose, es decir, cada vez las familias tienen un número menor de hijos, a llegar incluso a muchas parejas en algunos países donde no tienen hijos, ya han decidido no procrear. Sí, y es una decisión, personal, es un plan de vida, y al mismo tiempo, producto del mejoramiento de las políticas de salud pública sobre todo, la gente vive más años. La expectativa o la esperanza de vida es mayor, entonces la gente se muere a edad más tardía, de tal manera que tienes este fenómeno demográfico donde la base de la pirámide se angosta, es decir, cada vez nacen menos niños, pero al mismo tiempo tenemos un mayor número de viejos. Con las consecuencias se va a ir en el medio haciendo un poco una bombita al principio, pero luego va a llegar el momento que vamos a tener quizá un rectángulo en vez de tener un triángulo, es decir, vamos a tener muy pocos niños, pero luego estos que están aquí van a ir creciendo en edad y al final vamos a tener una presencia del 20, 25, 30% de la población mayor de 60 años. Esto es, en esencia, el invierno demográfico. Planteo una pregunta o dos para que la gente que nos está viendo ahorita pueda comprobarlo. Imaginemos una pareja que tiene hoy 2 o 3 hijos, que se pregunten ellos cuántos hermanos tiene cada uno de ellos. Lo más probable es que tienen 4 o 5 hermanos cada uno de ellos. Y luego que se vayan a preguntarse cuántos tíos maternos y paternos tienen. Si esta pareja tiene un origen rural, es decir, si ellos vienen de alguna región rural del país, lo más probable es que los hermanos de sus padres sean 8, 9 o 10. Entonces tenemos en 3 generaciones, tenemos una familia, una pareja, los abuelos que tuvieron 8 o 10 hijos, luego esos hijos tuvieron 5 o 6 hijos y los hijos de esos tuvieron 1 o 2 o ninguno. Esa reducción brutal de la fecundidad o de la fertilidad, es decir, el número de hijos nacidos vivos de una mujer en su edad fértil, es
lo que se llama segunda gran transición demográfica o, de una manera coloquial, el invierno demográfico. Claro. Ahora, ¿esto va a traer consecuencias o ya están las consecuencias? Ya están las consecuencias. ¿Cuáles son? Para terminar. En el momento en que tenemos más viejos en la población, un porcentaje mayor, las enfermedades de los viejos son enfermedades más complejas, que requieren unas instalaciones médicas más equipadas y son, para decirlo claro, mucho más caras de atender. Cardiopatías, enfermedades degenerativas, Parkinson, Alzheimer, etcétera. Y en el caso de los niños, al haber menos niños, ya esos representan en términos de erogación una cantidad menor, pero los viejos, una enfermedad, una operación de corazón abierto de una persona mayor de 65, 70 años puede implicar el mismo costo que curar de alguna gastroenteritis o alguna enfermedad intestinal a 3,000, 4,000, 5,000 personas en una zona rural. De ese es el tamaño del efecto. El otro problema es que al haber menos nuevos entrantes al mercado laboral, habrá menos gente que pague impuestos, por lo tanto no va a haber recursos para curar a estos viejos en los sistemas de salud pública, que es lo que le está pasando hoy, por ejemplo, al Seguro Social, que es una institución que prácticamente está quebrada. Y bueno, y que viene de ya estar un poquito adolescente. Incluso, pues, pero esto ha sido producto de que las enfermedades que atiende el Seguro Social, diabetes, por ejemplo, que no es una enfermedad en términos generales de los niños o de los jóvenes, sino de los adultos. Claro. Amputaciones por pie diabético, problemas de glaucoma, etcétera. De tal manera que los viejos vamos a hacer cada vez más y le vamos a costar mucho más dinero a la sociedad. Y si no hay nuevos entrantes, jóvenes, etcétera, para trabajar y generar impuestos, pagar impuestos, en esa misma medida las finanzas públicas van a sufrir un desequilibrio, situación que ya lo estamos viendo en México con el Seguro Social y el ISSSTE y la Secretaría de Salud. Y esto es mundial, no es una cuestión... Es mundial, evidentemente. En otros países que empezaron antes que nosotros, por ejemplo, los países europeos, el caso extremo podría ser hoy Japón y luego Rusia. Rusia tiene un problema donde su población ya empezó a decrecer. Tienen un problema tan grave que ni siquiera encuentran conscriptos para reponer los soldados que se van jubilando. Claro. Don Ángel, pues a mí me quedó muy claro. Yo creo que a los que nos escucharon les haya quedado claro, ¿no? Y yo le agradezco, la verdad, que ha estado aquí con nosotros. Es un honor. Y ojalá y las actividades le permita en otra ocasión platicar con ustedes. ¿Cómo no? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues se nos va otro programa más y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Recuerden que hay que vivir intensamente cada momento porque es necesario hoy en día gozar y estar siempre contentos. Mi nombre es Juan Luis Montero y nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias.